El apartado Traducción es otra de las novedades particularmente distintivas y útiles del comentario exegético práctico. Si quieres el acceso más directo y claro al texto bíblico, este es el apartado a mirar. Nos gusta pensar en ello un poco como una traducción topográfica del pasaje, dado que vemos un relieve etiquetado de los diferentes niveles de pensamiento del texto. El texto bíblico que aparece es la traducción del comentarista del griego original. Cada proposición principal aparece en negrita y empieza junto al margen izquierdo. Las proposiciones o frases subordinadas aparecen en forma de sangría o aparecen justo debajo de las palabras que modifican. En la parte más izquierda aparece una serie de etiquetas interpretativas que indican la función de la frase que está en la misma línea. Todo esto otorga una claridad deslumbrante a nuestro trabajo expositivo y nos encamina con seguridad en nuestro deseo de predicar como primario lo que es primario. Además, esto resulta ser una de las formas más seguras de predicar según la intención del autor bíblico. Decir también que lo que aquí aparece responde a la disciplina del análisis del discurso, o narrativa en el caso de los evangelios. Esta clase de análisis entiende que, al final del día, las unidades más pequeñas, es decir, las palabras, frases, proposiciones, sirven los propósitos comunicativos de las unidades más grandes de pensamiento, como son las oraciones, párrafos e incluso capítulos y libros. Puesto de otra manera, cuanto más pequeño es el elemento de comunicación que analizamos, mayor es la posibilidad de mal entender su significado y función. De ahí que, aunque la idea de predicar palabra por palabra suena muy bien, la realidad es que sin querer nos puede llevar a desvirtuar los énfasis del mismo texto bíblico. Las palabras cobran su sentido por las frases y proposiciones y oraciones y párrafos en las que se encuentran, según la intención del autor. Que dicho de otra manera, no es más que decir que el sentido lo confiere el contexto. Y es otra de las razones que normalmente la unidad natural de predicación no es un versículo, sino un párrafo u otro bloque discursivo más extenso. Esta presentación gráfica, por consiguiente, nos ayuda a ver, de manera instantánea, las relaciones existentes entre palabras y frases y proposiciones y oraciones, y el papel que cumple cada elemento dentro del propósito comunicativo del autor bíblico. Si en la primera disciplina, nuestro cometido principal es saber qué dice, aunque los detalles vengan más adelante en nuestro estudio personal y en el apartado Explicación del texto, el apartado Traducción visual nos encamina de una manera fantástica. Es más, pensando en la segunda disciplina, ¿qué significa? Las etiquetas interpretativas ya nos vienen perfilando las declaraciones de una manera que nos ayuda a saber cuáles son realmente las afirmaciones a aplicar y cuáles son matices o elementos de clarificación. Finalmente, pensando en la tercera disciplina, ¿cómo lo presento? Esta distribución visual ya nos da unos primeros indicios, incluso, de la cantidad de tiempo que razonablemente dedicaríamos a la exposición de cada parte del texto. Por ejemplo, viendo que los versículos 2 y 3 son subpuntos que matizan la exhortación principal en el versículo 1, probablemente no acabaré siendo muy fiel al énfasis global del pasaje, si dedico tanto tiempo a cada una de esas frases como a la exhortación principal.
O, si porque tengo una anécdota fabulosa sobre la paciencia, el oyente se queda con la idea de que lo más importante de los primeros 3 versículos es la paciencia, y no la exhortación a andar de una manera digna de nuestra vocación en todas sus dimensiones. En definitiva, la traducción visual es un apoyo singular a nuestra labor expositiva en todas sus facetas, tanto exegética, como hermenéutica, como homilética. Y esto es porque nos deja ver, como nunca antes, el flujo de pensamiento del autor bíblico.